Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Chapter 411. Y antes de que el Pikachu de Ash salga al campo cada vez, siempre lleva un sombrero, una postura que parece completamente integrada y claramente diferente de otros Pikachu. Incontables personas han intentado imitar a Ash entrenando a Pikachu, pero al final, incluso en el mejor de los casos, solo pudieron entrenar a Pikachu hasta nivel avanzado, sin siquiera tocar el umbral del nivel élite. Comparados con Ash, están muy por detrás. Mandy, al enfrentarse al Pikachu de Ash, se puso completamente verde. ¿Qué demonios? ¿No se suponía que el primer combate era para practicar? ¿Por qué diablos enviaste a tu fuerza principal como segundo Pokémon? Y no es cualquier fuerza principal. Eso ya debería considerarse la carta de triunfo de Ash. ¿Qué demonios hice yo para merecer que saques a Pikachu contra mí? Aunque las preliminares de la conferencia Quartz son combates de 3 contra 3, no puedes cambiar los Pokémon que quieres enviar sobre la marcha. Porque antes de que empiece el combate, los 3 Pokémon que participarán ya están registrados, en lugar de elegir 3 de 6 durante el combate según el equipo del oponente. Así que desde el principio, Ash ya había elegido a Pikachu para salir al campo. De hecho, planeaba usar el primer combate como práctica, pero no pensaba practicar completamente. Si no enviaba a su Pokémon principal y terminaba perdiendo inesperadamente, realmente no tendría ni lágrimas para llorar. Los Pokémon de su segundo equipo, incluso con Aura Fusión, no podían competir con combates de gimnasio, y mucho menos igualar a oponentes de nivel profesional máximo. Aunque la posibilidad de entrenar un Pokémon de nivel gimnasio en 2 años es extremadamente baja, él mismo es el mejor ejemplo de que es posible. Incluso teniendo una herramienta de trampa, solo pasó 6 meses, y ahora ya tiene un Pokémon de nivel gimnasio máximo y 2 Pokémon de alto nivel de gimnasio. Otros no tienen herramientas de trampa, pero con buen talento, entrenar un Pokémon de nivel gimnasio en 2 años no debería ser imposible, ¿verdad? Por lo tanto, para evitar una derrota inesperada, Ash todavía preparó un Pokémon principal. Y además, su Pokémon principal más fuerte. El Pikachu renacido sigue siendo el de mayor nivel, y sin contar a Gengar, Pikachu es el más fuerte. Incluso Aerodactyl no puede compararse con Pikachu. No importa, ¿y qué con Pikachu? La victoria entre Pokémon no depende solo de los niveles. Antes me engañaste con tu finta, pero esta vez no caeré en eso. Ahora es el turno de Kingdra de tener la ventaja del campo. No importa quién sea el oponente, Mandy nunca se rendirá. Habiendo llegado finalmente hasta este lugar, ¿cómo podría terminar todo sin intentarlo? Bajo el mando de Mandy, un pulso verde brillante estalló desde la boca de Kingdra. Dragón Pulse. Pikachu observó cómo el Dragón Pulse se acercaba sin esquivarlo. Justo en el momento en que estaba a punto de golpearlo, Pikachu saltó desde el lugar, su cola brillando con un resplandor metálico, antes de cortar hacia abajo con fuerza. ¡Bum! Las enormes ondas de choque se expandieron. El agua del campo de agua se agitó violentamente y las olas se elevaron. Pero eso no impidió que el público en los asientos superiores viera claramente lo que acababa de suceder. Todos exclamaron al unísono. Porque Pikachu, con su Iron Tail, había cortado el Dragón Pulse en 2. Y él mismo no se vio afectado en absoluto. Su expresión parecía decir esto es fácil, mostrando la enorme diferencia entre ambos. Pikachu, Kick Attack. Después de romper el Dragón Pulse del oponente, fue el turno de Ash de contraatacar, y su orden fue simplemente un Kick Attack ordinario. Kingdra, usa, boom. Antes de que Mandy pudiera terminar su frase, una figura dorada apareció frente a Kingdra sobre la superficie del agua y se estrelló violentamente contra él. Un sonido sordo resonó por todo el estadio. Kingdra fue expulsado del agua. Y en un abrir y cerrar de ojos, Pikachu apareció encima de Kingdra. Su cola descendió con fuerza. Ni siquiera usó Iron Tail. Solo un simple golpe de cola.
El rostro de Kingdra se deformó de dolor, sus ojos salieron hacia afuera, y su cuerpo cayó como un meteorito. ¡Bum! La fuerza violenta se dispersó en todas direcciones. El golpe descendió directamente, convirtiendo el centro del campo de agua en un vacío. Kingdra cayó como una bala de cañón hasta el fondo de la piscina, agrietando el suelo como una telaraña. El ataque de Pikachu no dejó que Kingdra se hundiera en el agua. En cambio, la fuerza empujó el agua hacia atrás, haciendo que Kingdra se estrellara directamente contra el fondo de la piscina. La arena quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del agua moviéndose mientras el agua del campo regresaba lentamente. El dragón marino flotaba en la superficie de la piscina, inconsciente, con los ojos en espiral. Un movimiento. Oh. Este es el poder de Pikachu. Esta es la diferencia de fuerza entre ellos. Pero un movimiento así no solo dejó a Kingdra inconsciente, sino que incluso creó un área de vacío en toda la piscina. El efecto visual fue demasiado impactante para los espectadores. Incluso en televisión rara vez se veían escenas así, y ahora lo estaban presenciando en la vida real. Como dueño de Kingdra, Mandy estaba más que atónito. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Parecía como si no hubiera sido su Kingdra el que fue derrotado, sino él mismo. ¿Qué demonios? ¿Pero qué clase de broma es esta? Kingdra era mucho más fuerte que Exeggutor, pero el resultado fue aún peor. Exeggutor al menos fue derrotado por una habilidad de Ko instantáneo. Pero Kingdra fue derrotado por un Kick Attack. La diferencia de poder entre esos dos movimientos ni siquiera se puede comparar, y aún así Kingdra fue derrotado. Esto demuestra la brecha insuperable entre Kingdra y Pikachu. Dios mío. ¿Ese es el Pikachu de Ash? Eso es aterrador. Gracias por la invitación. Poder ver al Pikachu de Ash en la conferencia Quartz, honestamente, es una raza completamente distinta comparado con los Pikachu normales. Madre mía. ¿Un Kick Attack creando un vacío en la piscina? ¿Qué tan fuerte es realmente ese Pikachu? ¿Podría ser nivel élite? No digas eso, tengo la sensación de que Pikachu es diferente al que vi en la televisión antes. Esto no debería ser toda su fuerza. ¿No toda su fuerza? Vamos, incluso si Ash es anormal, no puede ser tan anormal, ¿no? Nunca se sabe, después de todo es Ash. El público zumbaba de emoción por el resultado del combate. La mayoría ya lo había predicho. Un concursante desconocido contra una superestrella emergente de canto. Este era el novato que había derrotado a oponentes de nivel élite. Si peleaba en serio, nadie en la conferencia Quartz podría desafiar a Ash. Para vencerlo, solo quedaba esperar que Ash no sacara a sus Pokémon principales, se confiara demasiado y perdiera el combate. Aparte de eso, no podían imaginar ninguna forma en que Ash pudiera perder. A menos que Ash fuera un tigre de papel, que solo parecía fuerte cuando luchó contra Koga y Lorelei, usando algún método especial, pero que en realidad no fuera tan fuerte. Pero los resultados ahora demostraban lo contrario. Ash realmente es así de fuerte. Su Pikachu parece incluso más fuerte que cuando luchó contra Koga. El Pikachu de Ash es mucho más fuerte ahora que cuando se enfrentó a Koga. Otros no podían notarlo. Pero como campeona de Sinnoh, ella podía ver fácilmente la diferencia significativa entre el Pikachu actual y el que luchó contra Koga. En aquel momento, Pikachu claramente tenía todo tipo de bonificaciones de poder. Pero ahora, sin ningún aumento de poder, casi alcanza el nivel élite. Chapter 412. Cynthia fue la primera en llegar a la ceremonia de apertura entre los campeones de 3 regiones. Steven y Leon llegaron apresuradamente solo después de que las rondas preliminares ya hubieran comenzado. Si preguntas por qué, la respuesta es simple. Tenían otros asuntos que atender. Ahora, los 3 campeones están sentados en la sección especial del público, junto a los Elite Four de canto y el presidente de la liga, Charles Goksou. Todos observan los combates con interés. Para ellos, estas batallas parecen tan infantiles como juegos de patio, pero aún así no les resultan aburridas. Honestamente hablando, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que vieron un torneo de este nivel. El estándar es simplemente demasiado bajo para ellos. Sin embargo, al volver a ver este formato, descubren que tiene su propio encanto único.
Después de esperar bastante tiempo, finalmente pueden ver el primer combate de Ash. De hecho, los 3 campeones están allí por una sola persona. Ash. No es solo porque la fama de Ash lo preceda, sino también porque Ash ya estaba en su radar desde hace tiempo. Los 3 habían visto la batalla de Ash contra Koga en directo, y solo Cynthia vio la batalla en vivo entre Ash y Lorelei. Los demás solo vieron las grabaciones. La fuerza y el talento de Ash son evidentes. Siempre han querido conocer en persona a este prodigio de Kanto, ya que representa la esperanza del resurgimiento de Kanto y su futuro rival. Sin embargo, antes de presenciar los combates actuales, pensaban que Ash todavía tenía un largo camino por recorrer. Ya fuera en la batalla contra Koga hace tiempo o en la reciente contra Lorelei, los Pokémon de Ash estaban imbuidos con un poder especial. Este poder especial es algo que aprendieron de los Elite Four, y se llama Aura Power. Un nivel de mejora así significa que los Pokémon seguramente pagaron un precio. Lo más evidente sería en términos de resistencia física. En cuanto a otros aspectos, Cynthia y los demás aún no lo han descubierto. Pero independientemente de eso, la fuerza de los Pokémon de Ash es realmente muy diferente a la suya. Sin usar Aura Power, sus Pokémon podrían derrotar a los de Ash de un solo golpe. Pero hoy, la actuación de Pikachu les puso un poco de presión. Les insinuó que en un combate formal, quizás no podrían eliminar a Pikachu de un solo golpe. Ese era el poder puro de Pikachu. Si las mejoras anteriores de Ash no se hubieran debilitado, entonces Pikachu, que está al borde del nivel gimnasio máximo y comparable al nivel élite, podría elevarse repentinamente al nivel campeón. Y eso sería aterrador. El nivel real de este Pikachu ha alcanzado el nivel gimnasio, lo cual ya es un gran salto comparado con antes, posiblemente 2 etapas más alto. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Steven no pudo evitar exclamar. Además de la capacidad de Pikachu para luchar por encima de su nivel, su progreso de nivel es asombroso. Incluso el Pokémon más talentoso encontraría increíblemente irrealista pasar de nivel profesional medio a gimnasio máximo en solo 3 meses. Pero el Pikachu de Ash lo logró. Y esto es solo un Pikachu. Logró algo que el 99% de los Pokémon del mundo no podrían hacer. El Pikachu de Ash es realmente excepcional. Lance, con el nivel actual de Pikachu, ¿Ash aún puede elevarlo otra etapa más? Preguntó Leon con gran interés, mirando a Lance. Si Pikachu pudiera alcanzar el nivel campeón, entonces quizás sentiría un deseo de batalla. No lo sé. Hace mucho tiempo que no veo a Ash usar ese poder abiertamente, analizó Lance con calma. Pero creo que el Aura Power de Ash puede elevar un Pokémon del nivel profesional al nivel gimnasio. Sin embargo, no necesariamente podría elevarlo del nivel gimnasio al nivel élite. Ese grado de mejora parece antinatural. Lógicamente, un poder que aumente directamente un Pokémon una etapa completa no debería existir. Pero como Ash es bastante anómalo, puede elevar a sus Pokémon hasta ese nivel. Lance había oído de Lorelei que Ash había luchado cuerpo a cuerpo contra Mewtwo, derrotándolo solo con su cuerpo humano. Las habilidades de combate personal de Ash son aterradoras por sí mismas. Y esa es la razón principal por la que puede proporcionar mejoras tan formidables a sus Pokémon. Aunque Ash no ha explicado la naturaleza de su poder, ellos han especulado que Ash comparte su propio poder con sus Pokémon, lo que explica su gran aumento de fuerza. Sin embargo, este compartir probablemente tiene límites. De lo contrario, si Ash, comparable al nivel dominio divino, pudiera transferir todo su poder a sus Pokémon, su fuerza de combate habría explotado hace mucho tiempo. Entonces surge la pregunta. ¿El aumento para Pokémon de nivel gimnasio todavía puede alcanzar el mismo nivel de mejora que antes? Estas preguntas quizás solo puedan responderse cuando Ash se enfrente a un oponente de nivel similar. Pero, ¿habrá siquiera un rival así en la conferencia Quartz? Eso parece muy poco probable. En el campo de batalla, después de que Pikachu derrotara instantáneamente a Kingdra, Mandy recuperó a Kingdra con expresión entumecida. Y la dura voz del comentarista volvió a resonar en la arena. Chapter 413. ¡Increíble! El Kingdra en su evolución final elegido por el entrenador Mandy fue derrotado instantáneamente por el Pikachu de Ash con solo un Kick Attack. Así es el Pikachu de Ash.
Ahora el entrenador Mandy solo tiene un Pokémon restante. ¿Podrá cambiar el rumbo de la batalla con este último Pokémon? Mandy. ¿Cambiar el rumbo? ¿Estás bromeando? ¿Has visto el poder de ese Pikachu? ¿Cómo se supone que voy a cambiar el rumbo contra eso? Esto no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Incluso si me quedarán 10 Pokémon, mientras estén al mismo nivel, no importa. El oponente puede usar Kick Attack para derrotar instantáneamente a Kingdra, y puede hacer exactamente lo mismo con los Pokémon restantes. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. Está más allá de lo que los números pueden compensar. Solo al enfrentarse al Pikachu de Ash, Mandy se dio cuenta de lo que realmente se siente la desesperación. Pero Mandy es un entrenador experimentado, un entrenador que ha conseguido 8 medallas. No se rendiría ni abandonaría el combate. Incluso si iba a caer, caería de pie. Mi último Pokémon, por favor. Adelante, Golbat. Un destello de luz apareció y un Pokémon con una enorme boca se elevó en el cielo. Un Golbat de tipo volador. Mandy había preparado 3 Pokémon que contrarrestaban a los de tipo agua, podían luchar en el agua y también volar en el cielo, ignorando las restricciones del campo. Desafortunadamente, su oponente era Ash. El excelente sistema de emparejamiento de la conferencia Quartz detuvo a Mandy en la primera ronda de las preliminares. Una fuerza digna de top 16 ahora se convirtió en una posición alrededor del top 500. Bastante mala suerte, en efecto. Regresa, Pikachu. Cuando Mandy envió a su tercer Pokémon, Ash retiró a Pikachu a su lado. En las preliminares, Ash planeaba dejar que varios Pokémon salieran al campo tanto como fuera posible, sin importar si después otros los analizarían o intentarían contrarrestarlos. Eso no era una preocupación para Ash. No solo porque puede que haya o no competidores con una fuerza equivalente en la conferencia Quartz. La fuerza que sus Pokémon están mostrando actualmente está muy lejos de su verdadero poder. Si alguien intentara aprovechar esa información superficial para contrarrestarlo, terminaría de una forma aún más miserable. El último Pokémon, he decidido que seas tú, Aerodactyl. Roar. La Pokéball que Ash lanzó explotó en el aire, revelando un poderoso Aerodactyl gris en el cielo. El último jefe del cielo de la antigüedad. Aerodactyl. La presencia anteriormente majestuosa de Golbat se redujo inmediatamente al ver a Aerodactyl. Al encontrarse con la mirada feroz de Aerodactyl, Golbat no pudo evitar retraer sus alas. Puede que Aerodactyl no sea un verdadero dragón, pero sin duda es el señor del cielo. En la antigüedad, dominaba los cielos. En cuanto al dragón del cielo, ese pertenece a alturas mucho más elevadas, y el nivel de cielo de Aerodactyl era demasiado bajo para que esa entidad se molestara con él. Cuando se enfrenta a Pokémon de tipo volador, Aerodactyl los suprime de forma natural. Esto no tiene nada que ver con habilidades ni con atributos. Se trata del aura genética innata de Aerodactyl. Al enfrentarse a Pokémon de tipo volador, incluso si son del mismo nivel o superior, Aerodactyl puede suprimirlos con su aura. Así que ahora, cuando Golbat se enfrenta a Aerodactyl, ni siquiera puede usar el 70% de su fuerza. Dios mío. El tercer Pokémon elegido por Ash es un Pokémon fósil extinto, Aerodactyl. Hasta ahora, solo Lance posee un Aerodactyl. El Oldham verde Aerodactyl es mucho más difícil de encontrar que los fósiles normales, e incluso si se encuentra, extraer una cadena genética completa de Aerodactyl no está garantizado. Hasta ahora, solo Lance tenía un Aerodactyl en todo el mundo, y el Aerodactyl de Ash es el segundo del mundo. Aunque Aerodactyl no sea más fuerte que una bestia legendaria, sí es más raro que una bestia legendaria. ¿Quién habría pensado que un entrenador que lleva viajando poco más de medio año podría sacar un Aerodactyl así? Talento, fuerza y suerte. Todos los entrenadores miraron al chico que estaba en el escenario, irradiando atención. Los vítores alrededor hicieron que el rostro de Aerodactyl se llenara de satisfacción. Incluso desde la antigüedad hasta el presente, disfruta estar en el centro de atención. Esta es la primera vez que aparece en un escenario público desde que Ash lo capturó. No es de extrañar que esas criaturas míticas disfruten ser comandadas por humanos para luchar. La sensación de estar rodeado de vítores es increíblemente placentera. Y eso sin siquiera haber hecho un movimiento.
Una vez que actúe, los vítores serán aún mayores. Golbat, R/. Mientras Aerodactyl disfrutaba de los vítores, Mandy salió del shock y ordenó a Golbat atacar inmediatamente. No importa lo pequeñas que sean las posibilidades de ganar. Primero hay que luchar. Golbat batió sus alas, enviando docenas de cuchillas de aire blancas que descendieron como lluvia, produciendo un silbido en el aire. Aerodactyl, usa Rock Slide para contrarrestar. Ash reaccionó rápidamente, ordenando a Aerodactyl defenderse en cuanto comenzó el ataque. Pero Aerodactyl seguía inmerso en los vítores y no reaccionó al ataque entrante. Fue golpeado por el R/. Un ataque de nivel élite contra un Aerodactyl de nivel élite no era gran cosa. Pero sí dolía un poco. Aerodactyl instintivamente se cubrió con las alas, pareciendo una rata empapada. Después del R/, Aerodactyl extendió ligeramente las alas, revelando un rostro furioso. Roar. Estaba disfrutando de los vítores, ¿verdad? Eso fue un ataque sorpresa. Ash se cubrió la cara con impotencia. Honestamente, recibir un golpe así era bastante vergonzoso. La diferencia de nivel entre ambos lados era enorme. Aerodactyl no debería haber sido golpeado ni con los ojos cerrados. Pero fue demasiado descuidado. Afortunadamente, el nivel del oponente era bajo, y el movimiento de tipo volador era resistido por Aerodactyl. De lo contrario, solo ese ataque habría puesto a Ash en desventaja. Aerodactyl, no subestimes a ningún oponente. Tómate esto en serio o no estarás en la próxima ronda. Roar. Aerodactyl asintió repetidamente, con una sonrisa algo aduladora. No poder volver a salir al campo sería inaceptable. Después de haber salido por fin a tomar aire fresco, casi perder incluso ese privilegio era demasiado. Roar. Tú eres el que me avergonzó, ¿eh? Con el rugido de Aerodactyl, 6 rocas enormes aparecieron alrededor de él. Cada roca tenía unos 2 metros de diámetro. Si tan solo una golpeaba a Golbat, se acabaría el combate. Mandy y Golbat, al ver el aterrador Rock Slide, no pudieron evitar que el sudor corriera por sus frentes. ¿Qué demonios es este Rock Slide? Esto parece un meteorito. Si golpea, hay un 100% de probabilidades de perder. Pero, ¿cómo se esquiva un ataque tan masivo? Mientras el entrenador y el Pokémon pensaban en contramedidas, Aerodactyl hizo que las 6 rocas similares a meteoritos se lanzaran hacia Golbat. Las 6 rocas bloquearon todas las rutas de retirada de Golbat. No quedaba ningún hueco para escapar. Al menos no uno que un Golbat normal pudiera esquivar. Chapter 414. Golbat, usa Wing Attack para cortar uno de los Rock Slide. Como no había forma de esquivar, había que abrirse paso. Era la única salida para Golbat ahora. Sin embargo, el Rock Slide de Aerodactyl, para Golbat, era como un meteorito. Con la fuerza de Golbat, no había manera de que pudiera cortar un meteorito. Winata golpeó el Rock Slide. Pero la enorme roca ni siquiera se movió. En cambio, Golbat salió despedido. Un intento temerario. Esa frase surgió en la mente de todos cuando Golbat fue aplastado por la roca, cayendo finalmente bajo el campo de agua con un gran chapoteo. Golbat fue aplastado directamente contra el agua. Normalmente, el agua puede actuar como amortiguador. Ser presionado contra el agua es mucho mejor para Golbat que ser aplastado contra el suelo. Pero en realidad, el poder de Rock Slide, una vez que presiona hacia abajo, es como si Golbat cayera sobre un suelo de hormigón, incluso desde esa altura. La roca se hundió en el agua, y Golbat no volvió a subir. Las pupilas de Mandy se contrajeron mientras gritaba preocupado el nombre de Golbat. El ataque anterior de Golbat había enfurecido a Aerodactyl. Sin embargo, al principio también fue culpa de Aerodactyl, así que no se podía culpar completamente a Mandy. El árbitro, al ver que Golbat no salía a la superficie durante mucho tiempo, envió rápidamente un Pokémon de tipo agua para buscarlo. Finalmente, el Pokémon de tipo agua del árbitro sacó a Golbat del agua. Golbat estaba sin aliento. Esto no era solo perder la capacidad de combatir. Su vida casi se había ido. Al ver esto, la expresión de Ash cambió ligeramente, y se apresuró hacia Golbat. Usó el poder de Viridian para curarlo, logrando salvar a Golbat, que apenas respiraba. Lo siento, Mandy. Aerodactyl estaba luchando por primera vez desde su resurrección, así que se pasó un poco.
He tratado un poco a Golbat, y no está en peligro serio. Con una recuperación rápida en el centro Pokémon, volverá a estar lleno de energía pronto. Ash mostraba una disculpa sincera en el rostro. No usó la situación para presumir de la fuerza de Aerodactyl. Realmente se sentía mal por lo ocurrido. Rara vez terminaba llevando a un Pokémon rival a este estado. Por un lado, normalmente peleaba contra oponentes más fuertes que él, así que contenerse no era una opción. Por mucho que lo intentara, el oponente no acabaría así. Por otro lado, la mayoría de sus otros Pokémon eran muy moderados. En combates contra Pokémon salvajes solían contenerse, retirando fuerzas y la diferencia de poder era demasiado grande. Pero Aerodactyl era diferente. Desde la antigüedad, había vivido batallas a vida o muerte. Para él, mostrar misericordia no existía. Cada movimiento decidía la vida o la muerte. Además, Golbat había enfurecido a Aerodactyl, lo que hacía aún menos probable que se contuviera cuando estaba enfadado. Eso fue lo que provocó esta situación. Por eso, Ash se sentía un poco culpable. Por suerte, Golbat estaba bien. Si no lo hubiera estado, quizás habría tenido que retirarse del combate inmediatamente hoy. Un escenario de derrota inesperada JPG. Al ver que Golbat estaba bien, la expresión de Mandy se relajó. El caos en su interior se calmó, y sintió alivio. Aerodactyl aterrizó junto a Ash, mostrando un leve rastro de disculpa en su rostro orgulloso. En realidad, no creía haber hecho nada malo. ¿Acaso la batalla no es una cuestión de vida o muerte? Además, el oponente lo había tomado por sorpresa con un ataque, algo que en el pasado habría sido impensable. Su tiempo descansando en el Instituto de Investigación del Profesor Oak había debilitado su vigilancia. El oponente eligió un ataque sorpresa, así que ir con todo era completamente normal, ¿no? Mostró una expresión arrepentida solo porque su entrenador estaba disculpándose con el oponente. Al ver que Golbat estaba ileso, Mandy no culpó a Ash. Incluso si Golbat hubiera resultado herido, no podría culpar a Ash ni a Aerodactyl. En los combates normales, no contenerse es algo esperado. Dicho sin rodeos. ¿Y si contenerse permitiera al oponente contraatacar y derrotarte? Aunque la idea de un Pokémon de nivel élite derrotando a otro de nivel élite parezca fantástica. El primer combate de Ash terminó con una victoria perfecta, sin una sola baja. Podría haber ganado con un solo Pokémon. Pero fue cambiándolos uno por uno para que todos obtuvieran experiencia de combate. De lo contrario, incluso Kingler habría podido derrotar a los 3 Pokémon de Mandy. Quienes asisten a la conferencia Quartz deben haber obtenido al menos 8 medallas. Aunque no todos hayan desafiado la verdadera fuerza de un líder de gimnasio, muchos líderes aumentan la dificultad del combate según el número de medallas del retador. Normalmente, para obtener la 8ª medalla, uno debe tener al menos fuerza de nivel élite. Una vez que se han obtenido 7 medallas, la dificultad de la 8ª medalla se vuelve extremadamente difícil de superar. Por eso, normalmente, los entrenadores que solo han viajado medio año no pueden participar en la conferencia Quartz. Los entrenadores que participan en la conferencia Quartz suelen haber viajado entre 7 u 8 meses hasta poco más de un año. Ese es el mejor momento para participar. Si es menos tiempo, no pueden asistir. Si es más tiempo, pueden simplemente ignorar la conferencia Quartz. Chapter 415. Después de todo, en solo medio año, pocos pueden entrenar a sus Pokémon hasta nivel élite, y no se trata solo de un Pokémon, sino de al menos 3 Pokémon de nivel élite. Los entrenadores que participan en la conferencia Quartz, aunque aún no son verdaderos entrenadores de nivel profesional, ya poseen ese tipo de potencial. Entre todos los entrenadores, podrían considerarse de nivel genio. Por lo tanto, para algunos entrenadores más fuertes, participar en esta conferencia se siente como intimidar a los más jóvenes. 1 o 2 años es el período en el que las diferencias entre entrenadores comienzan a ampliarse. Como dicen, los fuertes se vuelven más fuertes. Esa es exactamente la situación. Al menos antes de alcanzar sus propios límites, estos entrenadores tendrán un período de mejora rápida. Esa también es la razón por la que algunos eligen no participar en la conferencia Quartz. Pero las personas que participan también son lo mejor de lo mejor. Después de todo, poder participar en la conferencia Quartz en menos de un año ya es suficiente para demostrar su talento.
A menos que la diferencia de fuerza sea realmente demasiado grande, nadie pensaría que es inferior a otro. Incluso si falla momentáneamente, solo piensan que van un poco por detrás. Con suficiente tiempo, quizás puedan superar al otro. Solo cuando existe una brecha absoluta estos entrenadores aceptan rendirse voluntariamente. Como cuando se enfrentan a la existencia del nivel Elite Four. Ese es un reino que no puede alcanzarse solo con tiempo. Más importante aún, depende del talento del Pokémon y del propio entrenador. Las personas comunes pueden pasar toda su vida sin tener siquiera un Pokémon de nivel Elite. Y en cuanto a un campeón, ni siquiera se atreven a pensarlo. Pero Ash es ese tipo de supergenio que puede superar el trabajo de toda una vida de una persona común en solo unos meses. Después de luchar contra él, Mandy solo sintió desesperación. No hay forma de ganar. Simplemente no hay forma. Desde ese día, otro perdedor con sueños rotos apareció en el mundo de los entrenadores. Después de derrotar a Mandy, Ash fue rodeado por un grupo de reporteros que querían entrevistarlo. Al principio, Ash sonreía y respondía a todo tipo de preguntas, pero a medida que las preguntas aumentaban cada vez más, también se volvían más ruidosas. Solo podía sentir sus oídos zumbando. Así que rápidamente sacó a Gardevoir y luego se teletransportó hasta Misty y los demás. Dios mío, esos reporteros dan miedo. ¿Por qué demonios preguntaban qué ropa interior llevo hoy? Se quejó Ash, exasperado. La entrevista había empezado normal, pero poco a poco se salió completamente de control. Misty y Brock no pudieron evitar taparse la boca y reír. Eso te pasa por gustarte tanto ser el centro de atención. ¿Contento ahora? ¿Satisfecho con toda la atención? Bromeó Misty con una sonrisa burlona. Ja. Si vuelvo a enredarme con ellos así otra vez, seré un perrito. Dijo Ash rodando los ojos, con expresión decidida. Está bien, está bien. Vamos a ver el combate de Gary, acaba de empezar. El profesor Oak y la tía Delia ya están allí, dijo Brock mientras se levantaba de su asiento y tomaba la delantera. Es comprensible que el profesor Oak vaya a ver el combate de Gary, pero ¿por qué su madre también fue allí? Porque la tía Delia pensó que el resultado de tu combate ya estaba decidido, así que fue con el profesor Oak a animar a Gary, explicó Misty mientras caminaba junto a Ash. El profesor Oak y Delia estaban allí al principio, pero después de ver que el combate de Ash estaba prácticamente decidido, se fueron al lado de Gary, ya que su combate acababa de comenzar. Después de escuchar la explicación de Misty, Ash se sintió un poco mejor. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Pronto, los tres llegaron a otra arena, donde Gary estaba luchando intensamente contra su oponente. Su rival se llamaba Akin, quien había enviado a un Venusaur con una fuerza formidable. El nivel de ese Venusaur ya había alcanzado Elite máximo, lo que convertía a Akin en uno de los participantes destacados entre todos los concursantes. Era difícil decir si era mala suerte de Gary o de Akin. Gary tuvo mala suerte al encontrarse con un rival de nivel Elite máximo. Y Akin tuvo mala suerte por encontrarse con un entrenador de nivel profesional. Hace un mes y medio, el Blastoise de Gary ya había alcanzado nivel profesional. Ahora había avanzado rápidamente hasta nivel profesional alto, solo ligeramente inferior al Blastoise de Ash. Al principio, el Blastoise de Ash tenía un nivel inferior al de Gary. Pero poco a poco lo superó paso a paso. Sin embargo, el Blastoise de Gary no es solo su Pokémon inicial, también es su carta de triunfo. Gary ha invertido más esfuerzo en Blastoise que en cualquier otro Pokémon. Ya sea energía, recursos u otros aspectos. Por eso, la diferencia entre el Blastoise de Ash y el de Gary no es tan grande. Con solo su Blastoise, Gary podría brillar en la conferencia Quartz. Un Blastoise cercano al nivel profesional máximo era lo mejor que se había visto en conferencias Quartz anteriores. Aunque no garantizaba el campeonato, su poder de combate estaría al menos entre los 3 primeros. Pero en la conferencia Quartz de este año, eso ya no es suficiente. Sin mencionar la presencia de Ash, incluso otros participantes tampoco son débiles. El nivel profesional alto de Gary solo puede considerarse por encima del promedio. Aún así, contra su oponente actual, era más que suficiente. En este combate, Gary ni siquiera envió a Blastoise. En su lugar, usó a su Alakazam para barrer al equipo del oponente.
El Alakazam de Gary también es uno de sus Pokémon principales y ha alcanzado nivel profesional inicial. Gary no tenía muchos registros de combate, con muy pocas batallas documentadas. Su experiencia de viaje era solo de medio año. Si no fuera porque es del mismo pueblo Paleta que Ash y porque su abuelo es famoso, poca gente le habría prestado atención. Pero ahora, Gary ha captado la atención de todos con su fuerza. Alcanzar el nivel profesional en solo medio año. También es un monstruo. ¿Qué pasa con Pueblo Paleta? ¿Solo producen monstruos? Sí, Ash ya era una cosa, pero ahora también está Gary. ¿Todos los jóvenes de hoy en día son tan feroces? Medio año y nivel profesional, madre mía, eso sí que es potencial. Jaja, cuando yo viajé durante medio año, ya me sentía afortunado si tenía un Pokémon de nivel élite. Las animadas conversaciones alrededor hicieron que Gary, que ama el centro de atención, levantara la cabeza con orgullo. Pero entonces vio a Ash. Su estado de ánimo orgulloso cayó instantáneamente al fondo. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo? Comparado con Ash, ni siquiera valía la pena mencionarlo. Otros podrían no conocer la verdadera fuerza de Ash, pero él sí la conocía. Él todavía estaba reflexionando sobre el nivel profesional, mientras que Ash probablemente ya estaba compitiendo con entrenadores de nivel campeón. Los dos ni siquiera eran comparables. Gary bajó del escenario y asintió ligeramente hacia Ash. ¿Ya terminaste tú también? Sí. Parece que también te fue fácil aquí. Es solo el primer combate de las preliminares. Los oponentes difíciles vendrán después. Oye, no pierdas antes de enfrentarte conmigo. Eso es lo que yo debería decirte a ti. Gary, que no era de los que se dejan intimidar, no le importaba cuanto más fuerte fuera Ash, ni si Ash podía dominar toda la conferencia Quartz. Tenía que lanzar el desafío. Si caes en los octavos de final, me reiré de ti durante un año. Ja, ¿octavos de final? ¡Qué broma! Gary empezó a decirlo, pero de repente se estremeció. Sintió que decir eso pondría una bandera terrible, así que cerró rápidamente la boca. Definitivamente no perdería en un punto así. Pero una sensación ominosa permaneció en su corazón. Decidió que volvería a estudiar más a fondo a los participantes de esta competición. Chapter 416. Las rondas preliminares de la conferencia Quartz se dividieron en 4 grupos desde el principio, para evitar demasiado caos con enfrentamientos cruzados. Estos 4 grupos no se encontrarán entre sí hasta llegar al top 32. Ash y Gary estaban en mitades diferentes, así que Gary no tenía que preocuparse por enfrentarse a Ash en las preliminares. Lo que necesitaba hacer era estudiar a fondo a las personas de su propio grupo. Si terminaba siendo eliminado antes de enfrentarse a Ash, ¿no se reiría Ash de él toda la vida? Un entrenador de nivel profesional cayendo en el top 64 de la conferencia Quartz. Eso sería simplemente vergonzoso. Incluso si la conferencia Quartz de este año es extraordinaria, eso no es excusa para quedar en el top 64. Vamos, volvamos y estudiemos lentamente a nuestros oponentes. De todos modos, los combates de hoy ya terminaron, dijo Ash estirándose perezosamente, casi empujando a Pikachu fuera de su hombro. Generalmente, un concursante solo tiene un combate por día. Teniendo en cuenta los distintos factores de recuperación después de una batalla, no se programan 2 combates el mismo día. De hecho, debido al gran número de participantes en las primeras preliminares, puede tomar 2 días llegar al segundo combate. Si sacan números tardíos, es posible que no compitan en su segunda ronda hasta el 4.º día, lo que les da mucho tiempo para descansar entre combates. Sin embargo, eso no significa que Ash y Gary regresen a Pueblo Paleta. Pasarán este tiempo en la conferencia Quartz, observando los combates de varios participantes. En las preliminares, es raro que alguien revele su verdadera fuerza. Ni Ash ni Gary dieron todo de sí. No te dejes engañar por Ash usando a Pikachu. De hecho, aparte de ese Kick Attack, Pikachu ni siquiera utilizó otros movimientos. Intentar analizarlo es inútil, e incluso podrían confundirse con la información superficial de Pikachu. En cuanto a Gary, ni siquiera sacó a su Pokémon principal. Mucho menos analizar algo a partir de él. Aunque ellos actúen así, no significa que todos lo hagan.
Incluso si no pueden captar todos los detalles, tener una idea de quiénes son los oponentes más fuertes ya es información valiosa. O más bien, muy valiosa para Gary. Para Ash. Mientras no aparezcan participantes de nivel Elite Four en esta competición, Ash no debería correr ningún riesgo de caer eliminado. Aunque Ash sea considerado invencible en la conferencia Quartz, todavía necesita recopilar la información que debe recopilar. El grupo alquiló 2 habitaciones en la meseta Quartz. Una, naturalmente, para Gary y su novia. Y la otra para Ash y sus 3 compañeros. Delia y el profesor Oak, como no tenían combates durante los próximos días, regresaron directamente a Pueblo Paleta. Fueron en coche, y ni siquiera tardaron 2 horas en volver, muy rápido. Si fuera necesario, podrían pedir a Charizard y Pidgeot que los transportaran. En ese caso, no tardarían más de 20 minutos. Por la noche, Gary fue a la casa de Ash. Y los 2 hombres adultos terminaron pasando la noche en vela en la sala de ordenadores de la casa alquilada. A la mañana siguiente temprano, Misty se despertó y fue hacia el salón. Entonces escuchó el sonido de un teclado en la sala de ordenadores. Miró la hora y se dio cuenta de que solo eran un poco más de las 7 de la mañana. Ella solo se había levantado para tomar algo de beber. ¿Quién estaría tan temprano escribiendo en el ordenador? Misty abrió una pequeña rendija de la puerta de la sala de ordenadores. Vio a un chico de pelo puntiagudo y una gorra roja y blanca frente al ordenador, manipulando algo. Pikachu estaba sentado somnoliento sobre la mesa del ordenador. Su cabeza se balanceaba ligeramente, como si no hubiera dormido en toda la noche. Oye, ¿qué demonios están haciendo tan temprano por la mañana? ¿Por qué Pikachu está tan cansado? Preguntó Misty, abriendo completamente la puerta, algo confundida. Pasamos toda la noche revisando la información de los participantes. Tengo que decir que, aunque son entrenadores con menos de 2 años de experiencia viajando, siempre hay alguien más fuerte. Hay muchos genios en el mundo, dijo Gary girando la cabeza y hablándole seriamente a Misty. Misty miró la cara de Gary, cubriéndose la boca con la mano. Mostraba una expresión de sorpresa inexplicable. Gary, ¿qué le pasa a tus ojos? En ese momento, Gary tenía enormes ojeras, como si no hubiera dormido en varios días. ¿Mis ojos? Mis ojos están bien. Gary se frotó los ojos cansados, sin sentir nada extraño. Aparte de estar cansado, todo parecía estar bien. Sus ojos no deberían tener ningún problema, ¿verdad? PFFT. Ja. No me había dado cuenta. Gary, ¿por qué tienes unas ojeras tan grandes? Si no puedes soportar trasnochar, no me arrastres a quedarme despierto toda la noche leyendo los datos de los participantes. Dijo Ash. Ash se giró y vio las ojeras de Gary. Intentó contenerse, pero estalló en carcajadas. El aspecto actual de Gary era simplemente demasiado cómico. Toda la sala de datos se llenó de repente de una atmósfera alegre e inexplicable. 15 minutos después, Gary se estaba secando la cara con una toalla. Sus ojeras habían mejorado considerablemente, porque Ash le envió un poco del poder de Viridian para ayudarlo a recuperarse. Chapter 417. Francamente, el cuerpo humano y el cuerpo de los Pokémon son bastante similares. Después de todo, ambos son organismos vivos. Mientras sea un organismo vivo, puede ser curado usando el poder de Viridian. Gary se absorbió demasiado leyendo anoche, usando en exceso sus ojos, por eso esta mañana tiene esas ojeras tan marcadas. Por suerte, hoy no hay competición. De lo contrario, Gary probablemente ni siquiera podría sacar el 30% de su fuerza. El estado de un Pokémon está muy influenciado por el estado de su entrenador. Si el entrenador no está en buenas condiciones, incluso si el Pokémon está en su mejor forma, no podrá sacar todo su potencial. Ash y Brock, despertados por el ruido, prepararon el desayuno para 4 personas en solo 10 minutos. Esta mañana lo mantuvieron simple. Cocinaron una gran olla de gachas de carne magra, y añadieron unos huevos y un poco de leche de soja, y con eso fue suficiente. Cuando Ash puso el cuenco de gachas frente a Gary, una sombra de sospecha apareció en el rostro de Gary. Ash, ¿desde cuándo sabes cocinar? ¿Esto se puede comer? Ash puso los ojos en blanco y, molesto, movió el cuenco de gachas que estaba frente a Gary hacia sí mismo. Cómetelo si quieres, o no lo hagas.
¿Crees que soy como tú, mimado, viajando por todas partes en coche deportivo? En estos últimos meses he caminado cada paso con los pies en la tierra. Gary olfateó el aroma en el aire, y entonces dejó de discutir con Ash. Se sirvió un cuenco de gachas, tomó un pequeño sorbo, y enseguida mostró una expresión de sorpresa. ¿Eh? Esto está buenísimo. Ash, ¿no habrás puesto algún tipo de tecnología dentro, verdad? Ash. Gary admitió la derrota rápidamente. No podía soportar un puñetazo de Ash. Aunque Ash probablemente no lo golpearía de verdad, si accidentalmente usaba demasiada fuerza, con los brazos y piernas flacuchos de Gary, lo enviaría directamente a ver al rey del inframundo. Al ver esto, Ash bajó el puño que había levantado y continuó comiendo su desayuno, poniendo los ojos en blanco otra vez. Ahora, sus habilidades de cocina son incluso mejores que las de Brock. La cocina es un área en la que ha trabajado mucho desde que comenzó su viaje. Después de todo, Brock no puede viajar con él para siempre, así que necesita ser capaz de cuidar a sus Pokémon por sí mismo. Ash ha estado compartiendo consejos de cocina con el grupo, y Brock siempre le enseña directamente, corrigiendo errores o resolviendo cualquier duda en el momento. Con su capacidad de aprendizaje, no es sorprendente que alcanzara este nivel en medio año. Pero para Gary, es extraño ver a su amigo de la infancia transformarse de repente de alguien que no sabía cocinar a un maestro culinario. Por supuesto, la broma sobre añadir ingredientes era solo eso. Una broma. No hay forma de que Ash añada algo extraño a la comida. Mientras desayunaban, Misty preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que estudiaron toda la noche? Esta mañana Gary mencionó que hay algunos competidores fuertes entre los participantes. ¿Quiénes son? Slurp, no es solo una persona, hay varios que vale la pena señalar. Incluso si Ash no tiene cuidado, podría ser derrotado por alguno de ellos. Dijo Gary tras tomar un sorbo de gachas, hablando con seriedad. Esto hizo que Brock sintiera mucha curiosidad. ¿De verdad hay alguien en este torneo que pueda hacer perder a Ash? Eso parece poco probable. Con la fuerza de Ash, podría dejar que sus Pokémon lucharan con los ojos cerrados contra cualquiera de la conferencia Quartz, y aún así probablemente no perdería. Mientras Ash luche en serio, nadie en la conferencia Quartz debería ser rival para él. Gary también conoce bien la fuerza de Ash, y aún así dijo eso. Eso indica que los oponentes de esta vez son realmente extraordinarios. Primero, está ese participante al que hemos estado prestando atención, llamado Paul. Revisé su información. Es de la región de Sinnoh, ha estado viajando aproximadamente 1 año y medio, y su Torterra ya tiene fuerza de nivel gimnasio. Al escuchar esto, Misty y Brock se sorprendieron. Tener nivel gimnasio en la conferencia Quartz ya es una fuerza formidable en el escenario mundial. Por ejemplo, el Starmie de Misty todavía no ha logrado romper el nivel gimnasio, incluso con la ayuda de Ash y con los grandes progresos que ha hecho durante este tiempo. Y mira a Brock. Ha sido líder de gimnasio durante casi 5 años, entrenando a sus Pokémon desde nivel élite hasta nivel profesional, pero todavía no ha aparecido ningún Pokémon de nivel gimnasio. La diferencia es significativa. Pero cuando se trata de talento, ellos sienten que no tiene mucho que ver con ellos. Si tuvieran ese tipo de talento, sus Pokémon ya habrían alcanzado el nivel profesional o incluso el nivel gimnasio durante su tiempo en sus respectivos gimnasios. El nivel profesional es un umbral. El nivel gimnasio también es un gran punto de referencia. Mientras que el nivel élite es un salto más allá de la imaginación. Por lo tanto, para que ese participante llamado Paul haya logrado entrenar un Pokémon de nivel gimnasio en solo 1 año y medio, su talento es extremadamente aterrador. No se puede decir que definitivamente se convertirá en campeón en el futuro, pero seguro que se convertirá en un miembro del alto mando. 1 año y medio para alcanzar nivel gimnasio, parece que las recompensas que el señor Lance anunció para esta conferencia Quartz son realmente muy tentadoras. Que participantes de un nivel tan alto se unan a la competición, incluso si es solo nivel gimnasio inicial, sigue siendo increíblemente formidable, murmuró Brock mientras se frotaba la barbilla. ¿Nivel gimnasio inicial? Estás pensando demasiado.
Hace unos meses, durante una de las batallas de gimnasio de Paul, ya se confirmó que su Torterra estaba al menos en nivel gimnasio alto. No sabemos qué nivel tendrá ahora, dijo Gary, sacudiendo la cabeza y suspirando. De todos los presentes, él probablemente es el que más preocupado está. Maldita sea. La conferencia Quartz de este año es absurda. Con su fuerza, en conferencias anteriores habría podido entrar fácilmente en el top 3. Pero ahora. Ni siquiera piensa en el top 3. Solo está agradecido de que en su grupo no esté Paul. De lo contrario, si se enfrentara a Paul, quedaría eliminado en el top 64. Nivel gimnasio alto, en un año y medio, parece que hay muchos genios en el mundo. Aunque no está al nivel de Ash, alcanzar nivel gimnasio alto en un año y medio ya es aterrador. Y eso fue hace unos meses. Quién sabe si ahora ya habrá alcanzado el nivel gimnasio máximo, dijo Misty con una expresión de asombro. El mundo no solo tiene genios como Ash. Algunos lo superan en talento, han entrenado más tiempo, y han viajado más tiempo. Ash solo lleva medio año viajando, a pesar de su enorme talento. Entrenar un Pokémon de nivel gimnasio alto en un año y medio ya es una hazaña de supergenio. Mientras que Ash trajo Pokémon de nivel gimnasio máximo en solo medio año, lo que lo convierte en un genio sin igual. En términos de talento, si Ash dice que es segundo, es dudoso que Leon o Cynthia digan que son primeros. Sin embargo, la desventaja de Ash sigue siendo el tiempo. Medio año comparado con el año y medio de Paul significa que la formación general de Paul podría ser mejor. Eso sin contar al Gengar y al Aerodactyl de Ash. Con esos dos Pokémon de nivel élite en juego. ¿Quién demonios puede compararse? Probablemente solo Cynthia y Leon lograron alcanzar nivel élite en menos de 2 años. Cynthia incluso se convirtió en campeona en su tercer año. Incluso si Cynthia ya había empezado a entrenar Pokémon antes de viajar, no se puede negar su increíble talento. Este tipo Paul es realmente un rival formidable. Ash, si te enfrentas a él, ten cuidado. Sin usar el poder aura, realmente no tendrías ventaja, analizó Brock con una expresión seria. Él tiene más experiencia que Ash, y su variedad de Pokémon seguramente será más amplia que la de Ash. Si se trata de la fuerza máxima, están al mismo nivel. Lo que dijo Gary sobre una derrota inesperada no es completamente imposible. Chapter 418. Además de Torterra, Paul también tiene varios otros Pokémon. Anoche, Gary y Ash pasaron toda la noche revisando datos, y Paul fue su principal foco de atención. Además de Paul, también había otros entrenadores poderosos, como una persona de Sinnoh llamada Conway, que también posee Pokémon fuertes. Lo que hace a Conway más formidable no son sus Pokémon, sino su mente. Se dice que destaca recopilando información y puede idear una estrategia completa basándose en los datos existentes. Combinado con sus capaces Pokémon, es uno de los favoritos para ganar esta conferencia Quartz. A primera hora de la mañana, Gary había anotado todos los perfiles clave que investigaron la noche anterior. Y había bastantes. Además, Ash vio un participante inesperado en la lista. Giselle de la Academia Pokémon. ¿Esa chica? También está participando en la conferencia Quartz. Misty pensó durante un buen rato antes de recordar finalmente ese nombre al oírlo. En realidad, solo se encontraron brevemente con Giselle, pero la chica dejó una fuerte impresión en ellos. Por un lado, era bastante hermosa. Por otro lado, su personalidad arrogante y dominante hizo que la recordaran profundamente. Recuerdo que Giselle mencionó que quería participar en la conferencia Quartz en aquel entonces. No esperaba que realmente viniera, pero su fuerza parecía bastante promedio, ¿verdad? Dijo Brock con una expresión algo extraña. En ese momento, Ash solo llevaba unos pocos días en su viaje. Ni siquiera había obtenido su tercera medalla de gimnasio todavía. La fuerza de Giselle probablemente era solo un poco mejor que la de un entrenador novato. Que ahora haya venido a la conferencia Quartz hace que parezca que será derrotada fácilmente. Esta edición de la conferencia Quartz no es la misma que antes. A menos que Giselle haya logrado el mismo tipo de crecimiento rápido que Ash tuvo en unos pocos meses, entonces solo está aquí para cumplir. Probablemente no entró en la conferencia Quartz recolectando medallas de gimnasio, ¿verdad?
Preguntó Misty, pensando en las plazas especiales de entrada de la Academia Pokémon, mientras miraba a Ash. Ash asintió. Los datos dicen que entró a través de la plaza especial de la Academia, pero también superó el primer combate de las preliminares, y parece que también tiene Pokémon de nivel élite. Nivel élite en realidad ya es bastante impresionante. Tener Pokémon de nivel élite en medio año es suficiente para demostrar que el talento de Giselle no es débil. Si se toma en serio convertirse en entrenadora, tiene potencial para tener éxito en el futuro. Pero si sigue perdiendo el tiempo en esa academia, realmente sería un desperdicio de su talento. ¿En qué grupo está Giselle? Está en mi grupo. Misty y Brock. Qué mala suerte para esa chica. Que Ash le diera una lección en la academia ya fue una cosa. Pero ahora incluso terminó en el mismo grupo que Ash. Aunque no está garantizado que los miembros del mismo grupo se enfrenten, sí existe la posibilidad. Y cuanto más avance el torneo, mayores serán las probabilidades. Así que la suerte de Giselle es un poco desafortunada. Parece que la competición ya ha empezado. Hoy hay un combate de Paul y uno de Conway. ¿Vamos a verlo?, dijo Ash mirando el reloj de la pared. Después del desayuno ya eran más de las 9:30, y los combates ya habían comenzado. Sin embargo, el turno de los dos participantes que les interesaban todavía no había llegado. El combate de Paul era a las 11 de la mañana. Y el de Conway sería alrededor de la 1 de la tarde. Si iban ahora, sería el momento perfecto. De acuerdo. Lavemos los platos y luego saldremos, asintió Brock, comenzando a ordenar los platos y utensilios. Gary y Misty rápidamente se unieron para ayudar. Después de todo, no ayudaron a preparar el desayuno. Así que no podían dejar que Ash y Brock hicieran toda la limpieza también, ¿verdad? El trabajo de lavar platos de Brock fue rápidamente interceptado por Gary. Brock y Ash se miraron y solo sonrieron con impotencia. Gary siempre intentaba devolver los favores de otras maneras, algo que aprendió gracias a la educación del profesor Oak. En cuanto a los padres de Gary, esos dos pasaban todo el día en el laboratorio de investigación. En más de 10 años, Ash los había visto menos de 3 veces. Gary probablemente los había visto más, pero aún así muy raramente. Así que toda la educación de Gary recayó en el profesor Oak. Poder gestionar su investigación como profesor mientras criaba a Gary hasta la edad adulta, asegurándose de que, aparte de una personalidad algo arrogante, no tuviera grandes defectos. Se puede decir que el profesor Oak es una persona de capacidades extraordinarias. Después de lavar los platos, el grupo se dirigió hacia los recintos de las preliminares junto a la arena Quartz. Los 4 recintos preliminares rodeaban la arena Quartz. Y en los asientos del público de cada recinto había secciones especiales designadas para invitados distinguidos, como miembros del alto mando, presidentes de la liga, etc. Ayer, la llegada de Cynthia y Leon causó un gran revuelo. Aparte del combate de Ash, la atención de todos estaba centrada en Cynthia y Leon. En términos de fama, esos dos eran equivalentes a las mayores celebridades del mundo. Del tipo que puede hacer que las multitudes griten y vitoreen simplemente con aparecer. Chapter 419. Si la seguridad no los hubiera detenido, en el momento en que llegaron al recinto de la conferencia Quartz, la conferencia ni siquiera habría podido celebrarse, y todo se habría convertido en un caos. El propósito de establecer asientos especiales para el público distinguido no es discriminación, sino permitir que los invitados distinguidos vean los combates en paz, sin ser molestados por el ruido alrededor. Si vieran los combates desde las gradas normales, el torneo ni siquiera tendría sentido. Todo el mundo solo giraría alrededor de Leon y Cynthia. Aún así, el día que Cynthia y Leon llegaron atrajo la atención de la mayoría del público. Las gradas del recinto al que fueron estaban completamente llenas, incluso sin espacio para estar de pie. Si no fuera porque los organizadores reservaron algunos asientos para los concursantes, incluso ellos no habrían tenido sitio para sentarse. Esto se debía a que las entradas de las primeras filas podían usarse en los 4 recintos, lo que significaba que el público podía moverse entre ellos siempre que tuviera una entrada de preliminares. Esto se hacía para que los espectadores pudieran ver libremente los combates de sus entrenadores favoritos. Si tuvieran que quedarse en un solo recinto, probablemente las entradas ni siquiera se venderían hasta el día de la competición,
porque nadie sabe qué combate querrá ver. Muchas personas son fans de los concursantes y vienen específicamente por ellos. Como los fans de Ash. En el recinto donde luchaba Ash, durante sus combates, el 90% de la atención estaba centrada en él. En otros momentos, la gente iba a ver la impresionante belleza de Cynthia y la capa publicitaria de Leon. Hoy, ni Cynthia ni Leon aparecieron. Y como Ash tampoco competía, el ambiente de la conferencia Quartz no era tan emocionante como el día anterior. Aún así, todavía había concursantes populares luchando hoy. Concretamente Paul de la región de Sinnoh y Conway. Los organizadores no son tontos. No pondrían a todos los concursantes populares a competir el mismo día, o la asistencia en los días siguientes sería preocupante. La conferencia Quartz solo dura un tiempo limitado, y durante ese periodo las zonas cercanas, la comida Pokémon, las bebidas y los objetos generan una gran cantidad de ingresos. Por lo tanto, los combates de los concursantes populares son distribuidos estratégicamente por los organizadores. Entre los combates más conocidos de hoy estaban el de Paul por la mañana y el de Conway al mediodía. Aunque, comparados con Ash, siguen siendo menos famosos. De hecho, son entrenadores muy fuertes. Pero no pueden compararse con la hazaña de Ash, que puede enfrentarse a miembros del alto mando después de solo medio año. Mientras que ellos apenas alcanzan el nivel de derrotar a un líder de gimnasio promedio. En términos de fuerza, no pueden vencer a Ash. En términos de edad, son mayores que Ash. En general, su nivel está bastante lejos del de Ash. Pero aún así son los que tienen más probabilidades de derrotarlo en esta conferencia Quartz. Después de todo, excepto unos pocos participantes, cualquiera que se enfrente a Ash, incluso contra sus Pokémon de segunda línea, sería derrotado fácilmente. Ash y sus compañeros llegaron al recinto rocoso. El número de espectadores, comparado con los combates anteriores de Ash, era más de la mitad menor. Pero todos estaban concentrados en el combate que se estaba desarrollando, por lo que no notaron la llegada de Ash y su grupo. En ese momento, era una batalla entre dos Pokémon de nivel élite inicial. Un ejemplo típico de entrenadores débiles enfrentándose entre sí. Ash no estaba particularmente impresionado. Mientras el tiempo pasaba lentamente, finalmente llegó el turno de Paul de subir al escenario. Paul caminó hacia el campo con una expresión fría, emitiendo un aura particularmente distante. Su oponente era una chica bastante bonita, de aspecto decidido, aparentemente de unos 16 o 17 años. Su nombre era Asou. Era una entrenadora que había viajado durante casi 2 años, una de las mayores de este grupo de participantes, justo cumpliendo el requisito de edad para competir. Debido a su edad, Ash y Gary también prestaron especial atención a su información. Pero descubrieron que solo era un poco mayor. Después de casi 2 años de viaje, los Pokémon más fuertes que tenía solo habían alcanzado el nivel profesional. Su rango exacto no estaba claro, pero definitivamente no superaba el nivel profesional alto, a menos que estuviera ocultando su verdadera fuerza. Para un entrenador que ha viajado durante 2 años, eso se considera por debajo del promedio. No está claro si la chica carece de talento para entrenar, o si sus Pokémon carecen de potencial. Si esto hubiera sido en el pasado, quizás habría tenido una oportunidad de alcanzar el top 3 de la conferencia Quartz. Pero ahora, mejor que se prepare para irse a dormir. Especialmente porque su primer combate fue contra Paul. Eso fue bastante desafortunado para ella. El combate comenzó. El primer Pokémon de Paul fue Chimchar. Siendo uno de los 3 Pokémon iniciales de la región de Sinnoh, resultaba sorprendente ver que ni siquiera había evolucionado. Llevar un Pokémon así a una conferencia de la liga parecía cuestionable, incluso ilógico. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No se supone que es una élite de la región de Sinnoh? ¿La élite de Sinnoh es una broma? Chimchar, Dios mío, ¿no se está tomando en serio a su oponente? ¿En qué se diferencia esto de que alguien de Kanto use a Charmander en la competición de la liga? Aunque no se puede ver el nivel de Chimchar, si está por encima de nivel élite, me lo como. La elección de Chimchar por parte de Paul provocó un intenso debate entre los espectadores. Usar un Pokémon que ni siquiera ha evolucionado en la liga, a menos que haya sido entrenado específicamente con una Everstone, muestra que no se tiene intención de ganar.
El primer nivel de evolución de los Pokémon iniciales normalmente ocurre en el nivel avanzado. Así que si ni siquiera ha alcanzado la primera evolución, entonces, incluso con un nivel alto, no superaría el nivel avanzado. Eso significa que Chimchar, como máximo, estaría en nivel avanzado máximo. Enviar un Pokémon de ese nivel a combatir era como servirse en bandeja de plata al oponente. Sin embargo, estos ejemplos no se aplican a todos los Pokémon. Por ejemplo, el Bulbasaur de Ash alcanzó nivel élite intermedio incluso sin evolucionar. Pero casos como el de Bulbasaur son extremadamente raros. Este Chimchar es diferente. Género. Macho atributo. Fuego. Nivel. Avanzado inicial habilidad. Super Blaze habilidades. Ember, Flametromuer, Flamewell, Fire Spin, habilidades de 6 dimensiones. Ataque físico. C.A.S. Ataque especial. C.A. Defensa. B.B. Defensa especial. B.B. Resistencia. A.S. Velocidad. A.S. Los datos de Chimchar aparecieron ante los ojos de Ash. Incluso con la amplia experiencia de Ash, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa al verlos. Triple nivel S. Era la primera vez que veía un Pokémon con triple nivel S que no fuera suyo, excluyendo las bestias legendarias. Incluso el Dragonite de Lance solo tenía doble nivel S. Un Pokémon de triple nivel S es aún más raro que una bestia legendaria. Aunque Ash tiene muchos Pokémon con gran potencial, en parte se debe a su increíble suerte. Además, muchos de sus Pokémon fueron criados desde potenciales más bajos. Innato, solo Charmander, Riolu y Ralts nacieron con triple S. Ahora también Venusaur. Mientras que los demás tienen potencial de una S o doble S. El potencial no lo determina todo. Pero un potencial fuerte no solo ofrece un límite más alto para el Pokémon, sino que también reduce los cuellos de botella al subir de nivel. Ash descubrió esto con el tiempo y la exploración. Por ejemplo, Charizard y Gardevoir. Teóricamente, sus niveles deberían avanzar más lentamente, ya que han alcanzado los valores máximos de habilidad para su nivel actual. Sin embargo, sus niveles seguían distanciándose del resto de los Pokémon. La gente suele decir que incluso un Pokémon con talento promedio puede lograr milagros gracias al vínculo con su entrenador. Pero nunca consideran que los Pokémon excepcionalmente talentosos también pueden lograr milagros aún más espectaculares a través de ese vínculo. Como dice el dicho, si un genio trabaja más duro que tú, ¿por qué no podría ser aún más fuerte? Chapter 420. En esta etapa, Ash tampoco entiende por qué Paul dejaría que Chimchar apareciera aquí. ¿Y qué es exactamente esa habilidad Super Blaze de Chimchar? ¿Hay alguna diferencia con la habilidad Blaze normal? Mientras Ash estaba confundido, la batalla en la arena ya había comenzado. El Pokémon del oponente, Axel, era Golem, de tipo roca y tierra, que tenía una considerable ventaja contra Chimchar. Sin mencionar que Golem actualmente estaba en el nivel élite máximo, lo que lo hacía mucho más fuerte que Chimchar. Además, los valores de habilidad de Chimchar aún no habían sido llevados a su límite. Sumado a sus capacidades ofensivas fluctuantes similares a las de Pikachu, que Chimchar derrotara a Golem era extremadamente difícil. O más bien, simplemente imposible. Incluso si Ash lo estuviera controlando, las probabilidades de victoria no superarían el 30%. Y eso según la estimación de Ash sin entender lo que implica Super Blaze. Después de todo, nivel avanzado inicial, incluso usando aumento de poder aura, como mucho alcanzaría el nivel élite inicial. Lo cual sigue siendo una gran diferencia con el nivel de Golem. Con los valores de habilidad sin maximizar y sin haber evolucionado, Ash no sabía en qué podía confiar Chimchar para luchar contra un rival de nivel superior. Si ese era el caso. ¿Por qué Paul eligió enviar a Chimchar? En el escenario, Chimchar, bajo las órdenes de Paul, usó Flamewell y cargó hacia adelante. Sin embargo, Golem no esquivó ni evitó el ataque. Lo soportó de frente. Después de que Flamewell chocara, las llamas abrasadoras se dispersaron, pero no tuvieron ningún efecto. En cambio, Golem levantó su puño y golpeó hacia abajo desde arriba. La rueda de fuego que ardía sobre Chimchar se extinguió instantáneamente, y todo su cuerpo fue aplastado contra el suelo. Un sonido ensordecedor estalló en la arena. Incluso aparecieron algunas grietas en el suelo rocoso, mostrando la enorme fuerza de ese golpe.
El rostro de Chinchar mostró un dolor extremo, parecía muy incómodo. Pero como entrenador de Chinchar, Paul no mostró ninguna expresión, simplemente observaba fríamente. Ese comportamiento hizo que Ash frunciera ligeramente el ceño. ¿Qué le pasa a este tipo? Enviar un Pokémon más débil al campo era una cosa. Pero las órdenes que daba no tenían ninguna estrategia, parecían ataques aleatorios. Incluso cuando su Pokémon fue golpeado brutalmente contra el suelo, no mostró ninguna preocupación. Parecía como si el Pokémon que luchaba en el campo ni siquiera fuera suyo. Eso era excesivamente cruel, ¿no? El Chinchar que luchaba en el campo consiguió levantarse nuevamente. Parecía muy herido, pero aún así eligió ponerse de pie y luchar por su entrenador. Al ver esto, Axel no mostró misericordia. Continuó ordenando a Golem que usara Rock Slide para atacar. El gravemente herido Chinchar apenas podía moverse, y mucho menos esquivar. A pesar de intentar evitarlo desesperadamente, no pudo esquivar el ataque Rock Slide. Afortunadamente, las llamas en su cuerpo amortiguaron gran parte de la fuerza. De lo contrario, Chinchar ya habría perdido la capacidad de luchar. Aún así, Chinchar estaba ahora en un estado crítico, como si otro golpe lo hiciera perder la capacidad de combatir. En ese momento, la expresión de Paul finalmente cambió ligeramente. Su actitud fría se volvió un poco más seria. Habló con frialdad, pero con algo de expectativa. Ya es hora, Chinchar. Muéstrame ese poder, enciende esa llama dentro de ti. Chinchar giró la cabeza para mirar a su entrenador. Apretó los dientes y exprimió desesperadamente toda su fuerza interior. Sabía qué poder esperaba su entrenador. Pero desde que estaba con él, nunca había logrado encender ese poder. Ahora que su fuerza física estaba casi en su límite, era el momento con más posibilidades de liberarlo. Sin embargo, aunque Chinchar se esforzó con todas sus fuerzas, la llama de su cola no se volvió más intensa. Y mucho menos activar la habilidad Super Blaze. Ni siquiera pudo activar la habilidad básica Blaze. Axel no tenía idea de qué estaban intentando hacer Paul y Chinchar. Pero no pensaba permitir que siguieran con sus trucos. Así que ordenó directamente a Golem atacar con Rollout. Chinchar, que estaba desesperadamente intentando reunir su fuerza interior, no pudo esquivar a tiempo. Fue golpeado directamente. El ataque Rollout se llevó el último rastro de energía de Chinchar. Después de recibir ese golpe brutal, Chinchar se deslizó por el suelo hasta detenerse al lado de Paul. Sin embargo, Paul no mostró ningún consuelo hacia Chinchar. Sus ojos estaban llenos de decepción. Criatura inútil, dijo Paul, devolviendo a Chinchar a la Pokéball. Luego sacó su siguiente Pokémon, Torterra. La voz de Paul no fue deliberadamente baja. Pero incluso Ash y sus amigos, que estaban relativamente cerca, no la escucharon realmente debido al ruido del entorno. Sin embargo, los oídos de Ash eran bastante agudos, así que escuchó lo que Paul dijo. Esto hizo que el rostro de Ash mostrara una ira apenas contenida. Ese tipo, se está pasando demasiado. ¿Qué pasa, Ash? Preguntaron. Ahora mismo, cuando Chinchar se deslizó hasta su lado, Paul no solo no lo consoló, sino que le dijo que era inútil. Las palabras de Ash sorprendieron a Brock y a los demás. Luego sus rostros también mostraron enojo e indignación. Esto es demasiado. Cuando un Pokémon pierde la capacidad de luchar, lo primero no es consolarlo, sino decirle que es inútil. ¿Cómo puede existir un entrenador así?